Bueno, buenas tardes a todas, todos, colegas. Un gusto que participen de este espacio de actualización sobre un tema tan eh, complejo y también tan interesante en relación al dictado del DNU y sus efectos en Argentina, ¿no? El doctor Verdala es quien va a ser de panelista de la jornada y va a hablar sobre el marco teórico, los criterios de la Corte Suprema de Justicia Nacional, controles y efectos jurídicos del DNU 70-2023. El doctor Verdala es el subdirector del Instituto de Derecho Administrativo y Municipal. Y yo me presento, soy María Rosa Ávila y estoy a cargo de la coordinación académica del mismo instituto. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a charlar hoy sobre un tema en pleno desarrollo. Además que en el momento que elegimos el tema, tampoco sabíamos cuál iba a ser la realidad del momento para tratar el tema DNU, si la Corte se iba a expedir, no se iba a expedir, bueno. Así que es un tema sobre el cual alguno de ustedes tal vez tenga algún dato que yo no tenga, porque esto es colaborativo. En principio, yo les preparé un Power para que, digamos, tengan ustedes los datos y se puedan manejar respecto de las referencias de los fallos y demás, para no tener que andar anotando y eso, y para que nos ordenemos. Ese Power después me dijo Jazmín que se los iba a entregar a ustedes o se los iba a pasar en el momento que le diera el certificado. Así que bueno, la idea, el tema, por supuesto que es muy extenso, los precedentes son muchos, vamos a hacer un paneo para tratar de centrarnos después en el DNU 70. Y yo les voy pasando el Power y lo vamos analizando. En principio, para comenzar, tenemos que decir que otra vez en la Argentina estamos discutiendo este tema que no es nada más y nada menos que el Poder Ejecutivo ejerciendo funciones legislativas, eh, que lamentablemente no es un tema nuevo, que es un tema recurrente, por lo cual pensaba que o en la Argentina vivimos siempre en emergencia o los gobernantes hacen abuso de un instrumento que está previsto por la Constitución en el artículo 99 para situaciones excepcionales y de emergencia, o probablemente ambas causas. Pero lo cierto que en el caso del DNU 70-2023 tiene ciertas particularidades que no veíamos desde, bueno, los que tenemos algunos años más de edad, de la época de los 90. Si bien también en el 2018 hubo un DNU tipo ómnibus, pero no tuvo mayor trascendencia, luego fue derogado. Entonces, realmente, para los juristas, para los letrados, es una cuestión que este DNU tiene que despertar, digamos, y llamar nuestra atención y tomar un posicionamiento, por cuanto no solo se refiere, por ahí como se preveía, en relación a las reformas del Estado, a declarar la emergencia económica, financiera, fiscal y administrativa, sino que también el DNU deroga más de 30 leyes y modifica otras 200. Leyes que no tienen demasiado vínculo
con la cuestión de la desregulación del Estado o con la reforma administrativa, justamente porque el DNU, así como lo dice su título, que son las bases para la reconstrucción de la economía argentina, en realidad es un DNU que es un plan económico volcado en un instrumento que no está previsto para este tipo de regulaciones, porque no solo regula situaciones respecto del Estado y del Estado con los administrados, sino también relaciones que tienen que ver con la materia civil, con las relaciones entre privados. Entonces, por supuesto, como en toda cuestión jurídica, hay distintos autores y importantes autores que están de acuerdo con el DNU, que entienden que es un DNU válido, y otros en las antípodas. Algunos de los autores que están a favor lo han calificado como una norma extensa, profunda y provocativa, y otros directamente que es un Frankenstein jurídico. Cada uno verá cuál es la postura. Pero recordando al maestro Gordillo, que quiero rendirle también homenaje, que este año nos ha dejado por todo el legado que aportó el derecho administrativo, decía, ustedes cuando algún decreto del Poder Ejecutivo tiene demasiada repercusión, vayan a buscar a los diarios, que seguramente van a encontrar las causas del dictado de ese DNU. En este caso, que podía ser un viaje del presidente al exterior, una reunión con un organismo multilateral o una cuestión sectorial, en este caso, las razones del dictado del DNU son evidentes, son claras, un gobierno que asume con un importante respaldo de la ciudadanía, pero con muy poca representación en el Congreso, y por lo tanto era previsible, o razonablemente previsible, que conseguir el dictado de las leyes en el marco económico que pretendía dictar iba a resultarle dificultoso, y de hecho hace 5 meses que asumió el nuevo gobierno y todavía la situación sigue trabada en el Congreso. Ahora bien, para algunos avalan y apoyan este tipo de instrumentación porque de otra manera, como lo demuestra la realidad, tal vez pasaron 5 meses y todavía las reformas no se hubiesen implementado en el Congreso. Pero eso será un análisis para los políticos, para los economistas, si está bien, si está mal. Nosotros somos juristas, somos abogados, nos formamos en toda nuestra carrera estudiando los principios, las constituciones, las leyes, las jerarquías, y entonces, evidentemente, supongo que de alguna manera tenemos que tener un punto crítico, un criterio crítico respecto de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo que modifique de esta manera la multiplicidad de normas que modifica. Por otro lado, no es una novedad, decía al principio, porque los DNU siempre están en la palestra, y de hecho que aún antes de la reforma constitucional se habían dictado ya algunos DNU, pocos, desde 1853 hasta 1989, alrededor de 25. En 1989 a 1994 se dictaron 300, más de 300 DNU, y desde 1994 a la fecha llevamos más de 950
y supongo yo que no va a ser el primero ni el último. Ahora bien, en ese DNU se expresan las bases de una modificación, no solo decía administrativa, sino también en lo que toca a lo privado, pero que trasluce también una posición del gobierno en relación a establecer las pautas para un Estado mínimo, un Estado que prioriza la cuestión fiscal y que de alguna manera también tenemos que sentar criterio respecto a que nuestro sistema político institucional es un Estado social, democrático y de derecho, con lo que ello implica y, digamos, con toda la evolución que ha tenido la adquisición de derechos a partir de principios del siglo XX, con los derechos civiles y políticos, luego con los derechos sociales y luego en el último cuarto del siglo XX con los derechos de tercera generación, los derechos humanos y la reforma del 94 con los tratados de derechos humanos. Con lo cual, eh, tenemos que poner la atención en que este tipo de reformas no tenga de alguna manera una deriva autoritaria en el sentido de que por la simple voluntad del Poder Ejecutivo se transforme el orden jurídico. En primer lugar, porque dejaría de alguna manera, vulneraría las pautas democráticas de intervención de los representantes del pueblo en el Congreso. Y segundo, porque genera también una gran inseguridad jurídica, porque de la misma manera que se implementa esta reforma, un próximo gobierno con otro signo político la puede dejar sin efecto por el mero trámite de sacar otro DNU. Y en segundo lugar, porque estas cuestiones de el criterio de que el sistema democrático de alguna manera es menos eficaz para lograr, para tener logros de desarrollo económico, es una cuestión que tiene también un gran desarrollo a nivel global. Incluso se habla de la hipótesis de Lee, que es un primer ministro de Singapur, en esta explosión económica que tuvieron los países del sudeste asiático, que no tenían regímenes democráticos, pero tenían grandes crecimientos de PBI en relación a los países desarrollados de Occidente. Sin embargo, los éxitos económicos no siempre implican el desarrollo humano. Hay países con economías económicas más cerradas, como Francia, como España, y con un gran desarrollo económico. Así que bueno, dicho lo cual, vamos a analizar el tema de los DNU. Yo les voy a compartir el Power. Bien, vamos a ir muy rápidamente, simplemente lo quiero contextualizar, porque para poder establecer cuáles son los parámetros para mensurar el dictado de normas de carácter materialmente legislativa por el Poder Ejecutivo. El DNU, el decreto de necesidad de urgencia, es el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de una facultad que le corresponde al legislativo. Ahora bien, esta cuestión de estos primeros power es un poco lo que le estuvimos conversando recién respecto de la cantidad de DNU que se dictaron. Y después en este otro refleja cuál fue la actitud del Congreso respecto de los DNU pasados. Y ahí vemos que
En ningún momento las dos cámaras sacaron una ley rechazando un DNU, tampoco aprobándolo, sino que fueron incorporándolo en distintas leyes. Pero recién en 2010 la Cámara de Diputados rechazó dos DNU y la Cámara de Senadores recién en 2020 y recientemente, el 14 de marzo, saben que rechazó la Cámara de Senadores, rechazó el DNU 7023. También, por supuesto, es de público conocimiento que los DNU, si no son rechazados por ambas cámaras, continúan en vigencia, con lo cual, en la medida que no haya una resolución de ambas cámaras, el DNU continúa en vigencia. Una nota de color respecto de los fundamentos del DNU 7030 es que para justificar, digamos, la legalidad del decreto, hace dos citas de fallos que no tiene los nombres, pero tiene las referencias, y justamente son dos fallos de la Corte que declaran inconstitucional los DNU que trataron en esos fallos. Así que bueno, eso simplemente, digamos, fue tomado parte de los fallos para justificar el DNU, pero justamente tomaron dos DNU que fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Entonces, todos sabemos que el constitucionalismo y el derecho administrativo y el Estado de Derecho nace a partir de el último tramo del siglo XVII, con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, y básicamente por el desarrollo que hace Montesquieu del sistema de división de poderes para que haya frenos y contrapeso entre los poderes. Eso se va reflejado también en las funciones que cumple cada poder, que va a estar distribuida en distintos órganos y con funciones limitadas. Ahora bien, hay distintas teorías para explicar el tema de las funciones, que no vamos a entrar en el detalle ahora porque, bueno, es una cuestión más fina, pero en definitiva, tanto la Constitución como la mayoría de los autores están de acuerdo en que los tres poderes ejercen las tres funciones. En general, no hay mayor problema con las funciones complementarias que ejercen el legislativo o el poder judicial. El problema siempre se genera respecto de las funciones complementarias que ejerce el Poder Ejecutivo, es decir, cuando el Poder Ejecutivo ejerce las funciones de los otros dos poderes. La función legislativa, obviamente, es la de dictar normas generales, abstractas, obligatorias, para reconocer derechos que tienen que estar dictadas por el órgano que designa la Constitución, el Congreso Nacional, por el procedimiento especificado en la Constitución. La función judicial, obviamente, que es la de resolver conflictos de manera definitiva, por un órgano independiente, de forma irreversible. Ahora bien, también el Poder Judicial y el Poder Legislativo ejercen funciones administrativas cuando regulan las cuestiones atinentes a su personal o realizan contrataciones, contratan bienes y servicios, las funciones de superintendencia en el Congreso o en tribunales. Pero insisto, no tiene mayor problemática, no se genera mayor problemática, simplemente que aquellas funciones que ejercen tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, pero que son funciones administrativas, están sujetas en general al régimen administrativo. Por ejemplo, los recursos previos, el fuero contencioso administrativo, ¿sí? O sea, cuando ejercen una función distinta a la propia.
Ahora bien, la función administrativa es, digamos, un conjunto de actividades, es la más difusa, para satisfacer de modo directo, concreto y permanente las necesidades de interés público. Son definiciones muy laxas, pero lo concreto es que, de acuerdo al artículo 99, el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo, tiene una serie de facultades como jefe supremo, como jefe de gobierno, reglamenta las leyes y además es el responsable político de la administración general del país. Esas son, digamos, las funciones que tienen que ver, tanto la de jefe supremo como la de jefe de gobierno, con lo que se denominan en general actos de gobierno que tienen, la misma constitución se lo da, la norma se lo da, una mayor discrecionalidad a los fines de que el Ejecutivo pueda actuar. No sucede lo mismo con las otras funciones en las cuales el control judicial va a ser mucho más estricto. En primer lugar, el Poder Ejecutivo también ejerce funciones judiciales que en realidad se le va a llamar jurisdiccionales, para no confundirlas, y la Constitución veda la posibilidad de que el Ejecutivo ejerza funciones judiciales, pero le reconoce la posibilidad de dirimir conflictos entre partes, pero siempre que se cumplan una serie de requisitos que fueron fijados por la Corte Suprema en dos fallos, uno del 60 de Los Lagos y en 2005 con Ángel Estrada, que yo ahí se los consigné, en donde la Corte dice cuáles son los requisitos para que los órganos administrativos puedan ejercer funciones jurisdiccionales. Es cuando aplican una sanción o cuando resuelven conflicto entre partes, por ejemplo, a nivel municipal, con el tema de defensa del consumidor, las OMICs, las oficinas de información de defensa del consumidor municipal, reciben denuncias de los particulares y dirimen el conflicto con la empresa aplicando una sanción. Ahí se está aplicando una función jurisdiccional, pero la está aplicando el Poder Ejecutivo. También a través de distintos tribunales administrativos, ¿no? Y, digamos, en lo que toca a las funciones legislativas del Poder Ejecutivo, que son las que nos interesan, digamos, para analizar el DNU, la ejerce el Poder Ejecutivo a través de los reglamentos. El artículo 99 veda expresamente al Poder Ejecutivo de emitir disposiciones de carácter legislativo, sin perjuicio de lo cual después establece cuáles son las excepciones para poder ejercer esa función legislativa. Pero el Poder Ejecutivo, cuando dicta un reglamento tiene la misma naturaleza material que una ley, o sea, es un acto general, abstracto, que regula distintas situaciones jurídicas. Se conocen o se estudian a los fines didácticos distintos tipos de reglamentos, básicamente, pero los más importantes son los reglamentos autónomos, que son aquellos reglamentos que dicta la administración para regular su propia organización, lo que tiene que ver con su personal, o con la creación de un ente, etc. Los reglamentos de ejecución son aquellos reglamentos que establece el artículo 99 que facultan al Poder Ejecutivo a reglamentar las leyes. Pero lo facultan solamente a establecer no el núcleo sustantivo de la norma, de la ley, sino simplemente los complementos para poder aplicarla, ¿sí? Luego,
el Poder Ejecutivo dicta reglamentos delegados, que son, digamos, el antecedente de los DNU, en los cuales ejerce materia legislativa a través de una autorización previa del Congreso. Y por último, los decretos de necesidad y urgencia, en los cuales el Poder Ejecutivo ejerce materia legislativa, pero sin la autorización del Congreso. Bien. Respecto de los reglamentos delegados, que, insisto, están muy imbricados con los DNU, de hecho, antes de la reforma del 94, los reglamentos delegados no estaban reglamentados en la Constitución, ni siquiera estaba facultado el Ejecutivo para dictarlos, de cualquier manera igual lo hacía, y la Corte los ha avalado. Pero luego de la reforma del 94, la Constitución establece nuevamente la pauta de que se prohíbe la delegación legislativa al Poder Ejecutivo, salvo en materia de administración y ante emergencias públicas. Cuando refiere a materias de administración, son aquellas materias en las cuales el Congreso puede regular cuestiones administrativas, la creación de un ente, los entes reguladores, alguna otra cuestión que no sea propia del Ejecutivo, pero que tenga que ver con la administración. Y en los casos de emergencia pública, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo todo tipo de materias. La Constitución no precisa qué tipo de materias puede regular, sin perjuicio de lo cual surge de la interpretación global del texto constitucional que hay ciertas materias, por supuesto, que no va a poder delegar. Pero no vamos a entrar en el detalle porque en el tema de decretos delegados y DNU tienen una regulación parecida y además un trámite similar, con lo cual lo vamos a analizar con los DNU. Simplemente que los casos, digamos, los leading case, en este sentido, son Delfino, Cocha, Mouviel, y yo ahí les anoté en el Power Colegio Público de Abogados, que es de 2008, porque los otros son fallos antiguos, en el Colegio de Abogados simplemente porque el Poder Ejecutivo, mediante un DNU, pretendía regular la abogacía pública y en ese contexto estableció que los abogados, para ejercer como abogados, simplemente tenían que estar registrados ante la Procuración del Tesoro, y entonces le quitaba facultades a los colegios de abogados. En lo que tiene que ver con la matrícula y con el control de la disciplina. Bueno, la Corte en este caso declaró que no era constitucional que el legislativo, que el Congreso delegara en el poder ejecutivo la regulación de esta cuestión, que tenía que estar regulada y siempre estuvo regulada por una norma del Congreso. En cuanto a los decretos de necesidad de urgencia, están regulados por el artículo 99, inciso 3. El artículo 99 precisa claramente que el ejercicio de poderes de funciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo está prohibido bajo pena de nulidad absoluta e insanable, dice. Pero, acto seguido, establece cuáles son los parámetros y cuáles son las causas que pueden generar que el Ejecutivo ejerza esta función legislativa por sí, sin la autorización del Congreso. Esta cuestión tiene que ver cuando haya una situación excepcional que impida el trámite normal de la sanción de las leyes. Tampoco se lo permite en materia penal, tributaria, de partidos políticos y electoral, y
además exige que haya una cuestión, una situación particular de necesidad de urgencia para dictar esta norma. Luego establece el mismo artículo 99 el procedimiento, pero lo vamos a ver juntamente con la ley del trámite, así que no vamos a entrar ahora en ese detalle. Simplemente, y esta placa la dividí porque algunos autores que están a favor del DNU dividen esta cuestión de la necesidad de la urgencia. Entonces dicen, bueno, muchas veces existe necesidad, pero no quiere decir que esa necesidad sea urgente. De alguna manera para justificar que el DNU, en este caso, se adoptó frente a una crisis económica, sin duda, nadie puede negar que existe una crisis económica en nuestro país, pero tal vez no de las características y de la entidad y de la gravedad, de la dimensión necesarias como para justificar el dictado de un DNU y semejante modificación de normas. Simplemente por eso le puse esta separación ahí entre la necesidad y la urgencia. Bueno, le decía que las materias que están vedadas, tanto para que el Congreso le delegue al Ejecutivo funciones legislativas y que el Ejecutivo pueda ejercer funciones legislativas, lo dice el 99, por lo tanto, en materia penal, bueno, las cuatro que ya enumeramos recién, tributaria, electoral, partido político, no se puede delegar por el Congreso ni el Poder Ejecutivo puede sacar un decreto de necesidad de urgencia. Pero hay otras cuestiones que no lo dice taxativamente, pero surgen del sentido común o de la letra de la Constitución, como por ejemplo aquellas normas que la Constitución misma refiere, como por ejemplo el tema de la ley de ética pública, el marco regulatorio de los servicios públicos, la iniciativa popular, el referéndum, o las leyes que tienen que ver con los controles del propio Ejecutivo, con lo cual perdería sentido que el Ejecutivo por un DNU se autorregulara. Y también tiene prohibido el dictado de actos complejos, es decir, por ejemplo, la aprobación de un tratado. Bueno, respecto del trámite de los DNU, está establecido en el artículo 99, inciso tercero, y por la ley 26.122, que regula el trámite para los DNU y para los decretos delegados. El trámite es el mismo. En el caso de los DNU, tiene que ser firmado en acuerdo general de ministros por el Poder Ejecutivo. Y el jefe de gabinete tiene que elevar a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso el DNU en el término de 10 días. Una vez que recibe la Comisión Bicameral, que está conformada de acuerdo a lo que establece la ley por 8 senadores y 8 diputados, que van a ser nombrados conforme la proporcionalidad. Bueno, ustedes saben que la conformación de esta comisión demoró prácticamente 2 meses por las discusiones, quiénes eran los representantes de cada fuerza política y demás. Esa comisión, que va a estar integrada entonces por 16 legisladores y se va a expedir por la mayoría absoluta, es decir, 9 miembros, y en caso de empate por el presidente de la comisión. La comisión tiene 10 días para expedirse y en la cual va a analizar la validez del DNU, si se adecúa a los requisitos constitucionales y también si, se cumplen las cuestiones formales.
no va a entrar tanto la comisión en las cuestiones de mérito del DNU, sino más bien en la cuestión de la validez formal. Emitido ese dictamen, se lo eleva al Pleno de las Cámaras, a cada una de las cámaras, o sea, tiene que haber una resolución de la Cámara de Senadores y una resolución de la Cámara de Diputados, y eh, allí, por supuesto, los legisladores tienen plena facultad no solo para analizar las cuestiones formales, las cuestiones si se cumplen los requisitos constitucionales, sino también si las medidas que se han adoptado son pertinentes, si existe una situación de hecho como presupuesto, si existe una situación excepcional que impide el tratamiento normal de un proyecto de ley, y luego la Cámara se tiene que pronunciar y ambas cámaras tienen que rechazarlo para que pierda vigencia y quede derogado. Esta es una cuestión trascendental porque lamentablemente la ley que tenía que regular el artículo 99, inciso tercero, que fue dictada en 2006 por un gobierno de otro signo político al actual. Con esto quiero decir que esta cuestión de los DNU siempre tuvo un contenido político muy importante porque todos los poderes ejecutivos, todos los gobiernos pretendieron dictar DNU y tener pocos controles. Con lo cual, el punto y la crítica que se le hace a la ley reglamentaria de los DNU es que no fijó un plazo en el cual se tenía que expedir el Congreso. Y entonces lo que sucede en la práctica es que, como nunca las dos cámaras o aprueban o rechazan, una lo aprueba, la otra lo rechaza o viceversa, y el DNU mantiene su vigencia. Esto, evidentemente, o tendría que habérsele puesto un plazo de vigencia para que se expidiera el Congreso, y ese plazo de vigencia tendría que haber sido el periodo de sesiones o un periodo más, en todo caso. Y en el caso de que el Congreso no se expidiera, que tuviera un efecto negativo, como tienen, ustedes saben, hay un instituto en derecho administrativo que es el silencio administrativo, que se interpreta siempre en sentido negativo. Porque, bueno, interpretar el silencio en sentido positivo tendría connotaciones muy complejas. Y en el caso de los DNU también la tiene, porque se interpreta el silencio de las cámaras como positivo y el decreto de necesidad de urgencia mantiene la vigencia. Así que bueno, esta es la situación que tenemos y en este momento el DNU 70, pasaron 5 meses, 6 meses, continúa vigente y por lo que podemos vislumbrar y por los fallos de la Corte, el DNU me parece que tiene mucho camino, así que los abogados lamentablemente nos vamos a tener que empezar a poner más en sintonía respecto a todo el fárrago de cuestiones que legisla, y de alguna forma se emparenta esto un poco al tema de la reforma del Código Civil en 2015, que se acuerdan que hubo todo en distintos ámbitos para analizar, porque ustedes imagínense que un DNU que modifica 200 leyes de todo tipo de materias, obviamente nos obliga a tener que actualizarnos. Ahora bien, yo les puse en 2 placas los antecedentes de la Corte, los que están en contra o declaran la inconstitucionalidad del DNU y los que están a favor. Esto es simplemente
por una cuestión de que ustedes profesionalmente, si tienen que presentar alguna cuestión, impugnar el DNU, van a ir a buscar, digamos, el antecedente de los que declararon su inconstitucionalidad, salvo que, bueno, estén representando una prepaga o tengan que tomar otra postura a favor de lo que reguló el gobierno. Ahora, hay dos placas, una de los fallos a favor y otra de los fallos en contra. Vamos a seguir en realidad la secuencia del tiempo. Yo acá se los enumeré a favor y en contra para que lo tengan más claro ahí, pero lo cierto que hay en un camino mínimamente sinuoso de la Corte Suprema, fallos a favor y fallos en contra en los mismos periodos, con la misma conformación de la Corte, simplemente, y eso a favor de la Corte, probablemente los hechos eran diferentes, y entonces la Corte, obviamente, que es un poder del Estado, y tiene un criterio diferente de acuerdo a los efectos que puedan tener su fallo. Y entonces, el primer antecedente de DNU avalado por la Corte es el fallo Peralta, que todavía no había un marco constitucional, porque esto es previo a la reforma, y que tuvo que ver, lamentablemente, también con una crisis económica, con el plan Bonex, que se implementó en la crisis del año 89-90, que ahí sí teníamos una inflación anual en el año 89 de 3000%, y en el año 90 fue de 2300%. Obviamente la situación era absolutamente caótica, y entonces el Poder Ejecutivo se vio ante una falta de dólares, tuvo que decretar una especie de restricción y cambio por bonos para los depósitos bancarios, y en ese contexto entonces la Corte falla a favor del DNU porque determina que no había otra alternativa para el Poder Ejecutivo que sacar esta medida, porque si mandaba un proyecto de ley, obviamente todo el mundo iba a sacar los depósitos del banco, iba a generar una corrida bancaria. Ahora, luego en el año 95, la Corte se pronuncia en Video Club Dream. No les voy a contar los hechos de cada uno de los casos, porque esto se va a hacer muy largo. En definitiva, vamos a centralizarnos en aquellos casos que fueron los leading case respecto de la jurisprudencia que sentó la Corte. En este caso se trataba de una cuestión tributaria, por lo tanto la Corte lo invalidó. En el caso de La Blanca, en el 98, un caso de que se reguló por DNU, ticket canasta, la Corte comienza en estos fallos a sentar su jurisprudencia respecto a las facultades que tiene la Corte para revisar los hechos del caso que fundan el DNU, y establecer también un criterio amplio que se va a ver reflejado en su máxima taxatividad en el caso Berrocchi, que digamos, el caso Berrocchi es el leading case, el caso en el cual la Corte sienta su jurisprudencia respecto a la nulidad de los DNU, sentando una serie de criterios que son los que actualmente se siguen aplicando para analizar si un DNU cumple o no con los requisitos constitucionales. En este caso de Berrocchi, la Corte va a reivindicar para sí entonces la posibilidad de controlar los DNU, controlar los hechos del caso, controlar las circunstancias que lo motivaron. Establece que el Poder Ejecutivo no tiene la discrecionalidad de elegir entre un proyecto de ley y un DNU. Es decir, que tiene que haber circunstancias realmente excepcionales
para que el Poder Ejecutivo no mande un proyecto de ley. Por ejemplo, una cuestión menciona en algún fallo situaciones de guerra, situaciones de desastres climáticos, digamos, de esa envergadura. Luego hay un fallo a favor en el año 97, Rodríguez, que no lo vamos a analizar ahora porque Rodríguez es el antecedente de los fallos recientes de la Corte, ahora en 2024, donde la Corte se pronuncia respecto del DNU 70, que lo vamos a ver después, más adelante en detalle, que la Corte repite Rodríguez. En este último fallo de provincia de San Luis y Rizo, repite el precedente de Rodríguez, que fue a favor de la validez del DNU. Luego vinieron todos los fallos del corralito de la crisis económica del 2001-2002. Bueno, por supuesto, tal vez no los más jóvenes, pero fue realmente una crisis económica, política, social, de grandes dimensiones. De hecho, tuvimos 5 presidentes en una semana. Y el presidente de la Rúa sacó el decreto 1570, luego el presidente Dualde sacó el decreto 214 y el 320, que en definitiva dejaron sin efecto la convertibilidad, es decir, el 1 a 1. Con lo cual afectaron directamente a los que tenían depósitos bancarios, porque el valor del dólar libre en ese momento eran 3 pesos y todos los que tenían depósitos bancarios estaban convencidos, yo también tenía algunos, que teníamos dólares depositados en el banco, porque era 1 a 1, era un dólar, un peso. Pero resultó que, como lo dice luego más adelante la Corte, era una ficción, en realidad no teníamos dólares, teníamos pesos, nada más que era una forma de resguardar el valor, pero lo cierto es que en ese momento no había forma de devolver los dólares y entonces hubo que restringir la quita de los depósitos para evitar una corrida bancaria y la Corte se va a pronunciar en un primer fallo a favor del DNU, en un caso en el cual se ordenó la devolución de los depósitos y la Corte, en el fallo Kipper, que es un doctrinario muy conocido, le ordena a la Corte que devuelva la plata que le había entregado el banco en virtud de que había hecho lugar al reclamo del jurista. Pero poco después la Corte le va a dar una respuesta a los depositantes a partir del 2002 con el fallo Smith y con Provincia de San Luis, en la cual va a decir que este decreto 214 y el 320 en realidad afecta los derechos de propiedad y aparte afecta a la ley de la intangibilidad de los depósitos a plazo fijo. Sin embargo, en el caso San Luis, de hecho, dijo que era la jurisprudencia que estaba sentando en ese precedente era exclusivamente para la provincia, para aplicarlo a ese caso, provincia de San Luis, y no lo hacía extensivo al resto de los depositantes. Para terminar, digamos, la secuencia de los depósitos del corralito, me voy ahora a los DNU que fueron respaldados por la Corte. En el año 2004 se pronuncia en el caso Bustos y en el 2006 en el caso Massa.
En ambos ya la Corte con la nueva integración, con que se había producido, recuerdan ustedes, en el año 2003-2004, con la incorporación del doctor Zaffaroni, y los nuevos integrantes de la Corte, Hayton, determinaron que los DNU que impedían el retiro de los dólares, billetes del banco, y que permitían que el banco entregara pesos más un coeficiente de actualización que se denominaba el SER, en definitiva, había sido una medida necesaria para evitar la corrida bancaria, y finalmente, en el caso Massa, que es de 2006, en ese momento el dólar libre valía lo mismo que el peso más la actualización con el SER, y entonces establece la constitucionalidad del decreto 214. Bueno, después los otros fallos que no tienen que ver con el corralito, el más importante es el de Consumidores Argentinos, que vuelve a repetir el tema de Berrocchi, que insisto, el tema de Berrocchi siempre está presente en todos los fallos hasta la actualidad, incluso en este fallo Morales que yo les puse ahí, que es del año 2023. Bueno, llegamos entonces a nuestro decreto, el 70-2023, que la Corte, replicando el precedente de Rodríguez había tratado de un per saltum que había interpuesto el jefe de gabinete, Rodríguez, por el tema de la privatización de ciertos servicios aeroportuarios. Se habían presentado los legisladores a la justicia planteando la inconstitucionalidad del DNU, había un conflicto de poderes, y la Corte se pronuncia diciendo que no resultaba competencia de los tribunales, no resultaba competencia de los jueces analizar la actividad de los otros poderes, salvo cuando se le planteara la resolución de un caso, que fue exactamente lo mismo que vuelve a decir ahora en abril del 2024 respecto del DNU 70, y que de alguna manera lo está avalando o le está dando validez, manifestando que no es posible invalidar un DNU emitido por el Poder Ejecutivo en la medida que no se pronuncie el Congreso. Es decir, le transfiere o reconoce que quien tiene que determinar si existieron las condiciones de necesidad y urgencia o excepcionalidad, en primer término, es el Congreso, no es el Poder Judicial. El Poder Judicial solamente va a intervenir cuando analice la aplicación de ese DNU a un caso en concreto con una persona jurídica o física que vea vulnerados sus derechos por la aplicación del DNU. En el caso de la provincia de La Rioja, perdón, antes había dicho San Luis, en el caso de la provincia de La Rioja, se presentó el gobernador en representación de los habitantes de su territorio, con la validación constitucional del artículo 128, pero la Corte de alguna manera desecha, digamos, esa representación del gobernador, manifestando que la provincia en sí no expresa cuál es el perjuicio que le produce la vigencia del DNU,
y tampoco respecto de los habitantes de la provincia de La Rioja, porque se planteaba ahí que iba a afectar a las economías regionales y demás. Es decir, la Corte dice, bueno, en el momento que la aplicación del DNU puede afectar alguna de las cuestiones de producción regional o demás, en ese momento lo vamos a analizar. Y en el caso de Rizzo, bueno, se planteó también como ciudadano y planteando también la representación de la Asociación de Abogados. Ustedes recuerdan que Rizzo fue presidente del Colegio de Abogados. Y en este caso ya se había pronunciado previamente, porque en el caso de provincia de La Rioja, la Corte intervino en acción originaria por intervenir una provincia contra el Estado Nacional. En cambio, en el caso Rizzo, la Corte interviene por los recursos extraordinarios, que ya ha fallado en primera y segunda instancia en contra del reconocimiento de la acción de amparo. Y ya en primera instancia se le había negado a Rizzo que el amparo tuviera carácter y extensión colectiva. Ustedes saben que para que un amparo sea una acción colectiva, tiene que estar registrado en la Corte para que su sentencia tenga efecto erga omnes. Esto ya se lo habían rechazado a Rizzo y había quedado firme, con lo cual la Corte dice que esta cuestión no la puede arguir, es decir, la representación de la asociación, y que él como ciudadano no tiene representación para impugnar una norma en abstracto, ¿sí? Porque esto sería reconocer la existencia en la Argentina de una acción de clase que nuestro sistema no reconoce. Ustedes recuerdan que en el fallo Alavi la Corte hizo una disquisición respecto de la legitimación en las causas donde se cuestionan derechos de interés colectivo o intereses homogéneos. Ahora, en este caso, también es interesante destacar que este mismo criterio que tiene la Corte ahora ya había sido también expuesto por otros juzgados en otras instancias, por ejemplo, respecto de la ley de alquileres, la cual no le reconoce a la Asociación de Inquilinos representación para accionar en favor de todos aquellos cuyo objeto la asociación tiene por sí, que es defender los derechos de todos los inquilinos de la República Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Pero entonces la Corte va a decir que en este caso si bien hay un hecho común que va a afectar a todos los inquilinos, falta determinar de qué manera el DNU, que afecta el régimen de los alquileres, afecta a cada uno en particular, porque cada contrato de alquiler tiene sus propias particularidades. Con lo cual, si bien existe una causa común que puede haber provocado un daño, no se puede verificar que en todos los casos ese daño sea cierto y cuáles son las características comunes de ese daño para todos los inquilinos en general. Bueno, entonces, con esta posición de la Corte, que la ha expresado hace un mes, en abril, se pronuncia la Corte de alguna manera en el criterio que venían sosteniendo algunos autores, en general de la rama del derecho administrativo, no de la rama del derecho constitucional. En general, los constitucionalistas todos se pronunciaron en contra de la validez del DNU, pero en el caso de
de los doctrinarios del derecho administrativo, algunos estuvieron a favor de la validez, justamente con este criterio que ahora sostiene la Corte, en virtud de que el DNU no puede ser resuelto en forma abstracta, sino que esa facultad y ese mérito y conveniencia lo tiene que hacer el Congreso, no el Poder Judicial, y va a intervenir el Poder Judicial en el momento que se aplique el DNU y que el directamente interesado, el legitimado, el afectado por la aplicación del DNU, plantea una acción. Por otro lado, para justificar, digamos, la validez del DNU, establecen o sientan la base que la Constitución no determina que el DNU tiene que tratar una materia en particular o un conjunto de materias, porque esta es una, digamos, de los cuestionamientos más importantes que se le hacen al DNU respecto a la multiplicidad de materias que abarca. Y ciertamente que la Constitución no lo dice ni la ley reglamentaria tampoco, pero es de sentido común que una norma que tiene carácter de necesidad y urgencia en una situación excepcional no puede plantear un plan de gobierno o un plan económico de gobierno. También se sostienen estos autores que tampoco la emergencia que pretende solucionarse a través del DNU tiene que ser una cuestión de emergencia, o sea, hacer una separación entre necesidad y la emergencia, es decir, que no requiere de una crisis aguda, sino que sostienen que existiendo una crisis económica, aunque sea de larga data, como es en el caso de la economía argentina, si bien no es una cuestión súbita, pero de cualquier manera existe la necesidad y existe la posibilidad y la validez de que el gobierno dicte el DNU. También sostienen que no es obligatorio, porque la Constitución no lo dice ni la ley reglamentaria tampoco, que el Poder Ejecutivo esté obligado a incluir las materias del DNU en las sesiones extraordinarias, que también es uno de los planteos que se le hace al DNU, porque el Poder Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias al Congreso en enero y no se explica, de alguna manera, por qué el DNU no fue un proyecto de ley incorporado a las sesiones extraordinarias para el tratamiento del Congreso. Bien, y respecto del trámite, y respecto de la validez que decíamos que tienen los DNU en la medida que ambas cámaras, diputados y senadores, no se pronuncian por su derogación, los que están a favor de la validez del DNU dicen, bueno, el DNU tiene un procedimiento especial, no es el procedimiento normal de las leyes, que en el artículo 82 establece que no se puede sancionar una ley en forma tácita. Es decir, para que se sancione una ley tiene que haber un pronunciamiento expreso de las cámaras. Y en el caso de DNU, aún en caso de silencio, sin que se expresen la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el DNU mantiene la vigencia. Entonces se está sancionando la ley de manera tácita. Pero bueno, los autores en este caso que están a favor dicen, bueno, esto es un trámite especial, no se le aplica el 82. Luego tenemos todos los constitucionalistas y los restantes autores en general que están en contra del DNU, por supuesto, porque entienden de que no existen las circunstancias excepcionales que impiden que el Congreso sesione, que se realice el tratamiento de la ley. Sostienen con el criterio, y lo dice la misma Corte, que el Poder Ejecutivo no es una cuestión discrecional elevar un proyecto de ley o dictar un DNU, sino que tiene que haber circunstancias excepcionales que impiden que el Congreso se pueda reunir.
En este caso no existe porque de hecho el Congreso se reunió en sesiones extraordinarias. Bueno, por supuesto que se critica la multiplicidad de medidas adoptadas que no son propias de una cuestión de emergencia. Y bueno, en definitiva, se denuncia la vulneración del sistema de poderes, por cuanto el Poder Ejecutivo está vulnerando las facultades del legislativo y prácticamente está, si se quiere, dejando sin efecto el rol del Congreso, por cuanto si todas las medidas las puedes poner en vigencia a través de un DNU, no requiere que el Congreso sancione ninguna norma. La Corte se ha expresado, en principio, coincidiendo con el criterio de los que estaban a favor de la validez del DNU. No es mi criterio, obviamente. Mi criterio es que la Corte debió haber actuado, había suficiente gravedad institucional respecto de la multiplicidad de materias que toca el DNU, incluso muchísimas materias que no tienen absolutamente nada que ver con la necesidad y la urgencia y con cuestiones que se vinculan a las relaciones entre privados, que no hacen a cambiar la dinámica de hacia dónde va la cuestión económica en el país. Bien, para finalizar, y después, por supuesto que si alguno tiene alguna duda, la merituamos, quiero hacer un repaso por las cuestiones principales que nos atañen específicamente a los abogados, que se modifican por medio de este DNU. El tema de honorarios profesionales, en realidad el DNU no se pronuncia respecto a los honorarios profesionales, pero se deriva por otras experiencias que ya hemos pasado, insisto, los abogados que tenemos alguna antigüedad, que cuando se dictan estas medidas de desregulación económica y desregulación de todas las relaciones económicas y desregulación de específicamente los servicios y las relaciones jurídicas entre dos partes de bienes y servicios, siempre de alguna forma terminan llegándose a la conclusión que todas las reglas que regulan el ejercicio profesional y específicamente el tema de regulación de honorarios, se plantea esta cuestión de liberalizar y dejar sin efecto las leyes que nos rigen respecto de los honorarios. Muy oportunamente, el Colegio de Abogados de Morón planteó un amparo y el juez contencioso administrativo de Morón hizo lugar a la medida cautelar. Si bien el colegio había planteado la nulidad de todo el decreto 70, 2023, el juez solamente hizo lugar a la medida cautelar, dejando sin efecto el artículo 1, 2 y 3, que pueden llegar a estar vinculados a un potencial afectación de los derechos de los colegios de abogados en cuanto al desenvolvimiento del ejercicio profesional y respecto de la aplicación de la ley de honorarios. Entre otras cosas también es interesante destacar que producto también de esta liberación o liberalización de las relaciones, de las relaciones jurídicas respecto a los servicios, se había producido con la modificación del artículo 1255, que ustedes habitualmente lo verán en las regulaciones de honorario, por los cuales los jueces regulan incluso por debajo de los mínimos que regula nuestra ley de honorarios, en virtud
del artículo 1255 del Código Civil. Bueno, las principales modificaciones tienen que ver con la modificación del Código Civil, nada más y nada menos, o sea, se está modificando por un DNU el Código Civil, que es una norma, por supuesto, que tiene una jerarquía superior a las leyes, por lo cual se vuelve al esquema anterior a la reforma del 2015, estableciendo que todas las deudas de dinero, de dar dinero, solamente se va a liberar el deudor entregando la misma especie convenida, que en su momento había sido modificado permitiendo que el deudor se liberara entregando equivalente moneda nacional. De esta forma, de alguna manera, lo que se está incidiendo o se está induciendo a que las partes pacten sus deudas en dólares o en otra moneda. Y de hecho, que para el caso de las deudas de dar sumas de dinero, no deroga el artículo 7 de la ley de convertibilidad, la 23.928, que impide la repotenciación de deudas, que impide la actualización de montos. Entonces, obviamente que estas relaciones entre deudor y acreedor, si no se le pueden aplicar actualizaciones a la deuda, independientemente de los intereses, obviamente que van a tender a fijar la obligación en una moneda fuerte, en este caso el dólar o el euro o cualquier otra moneda, y el deudor solo se va a liberar si entrega la misma cantidad de moneda. En cambio, bueno, ahora lo vamos a ver, tiene un criterio distinto respecto a los alquileres. También modifica el tema en la libertad de contratación, lo que pueden pactar las partes, le quita la posibilidad al juez, que de alguna manera se judicialicen las cuestiones que tienen que ver con la moral y las buenas costumbres, o sea, le permite a las partes pactar todo tipo de contratos hasta el límite de lo que imponga la ley, pero le quita la moral y las buenas costumbres. Además, también establece que las leyes son solamente supletorias, salvo que sean expresamente imperativas. Ahí le hice un agregado al artículo que queda desenganchado porque pocos artículos más abajo, el artículo 962 establece el principio contrario, es decir, que las leyes se aplican en forma imperativa en el caso de que se trate de normas de aplicación imperativa, pero ahí va a generar un problema de interpretación. Luego, en el artículo 960, se le quita también la posibilidad al juez que pueda modificar los contratos cuando se afecte el orden público. Esto realmente es inaplicable, o sea, este artículo seguramente va a ser declarado inconstitucional en todas las instancias. Y por último, el artículo 989 le impide al juez completar el contrato en los casos que determine que alguna cláusula es nula. Vuelve a incurrir en la misma falta de sistematicidad porque en el artículo 389 permite al juez que en el caso de nulificar una cláusula contractual o decretar la nulidad puede integrar la obligación o el contrato. Bueno, en la ley de alquileres, bueno, deroga la ley que estaba vigente y vuelve, digamos, a los parámetros que regulaba el Código Civil y Comercial,
Bueno, de alguna forma son los parámetros que ya estaban vigentes con anterioridad, que de alguna manera desprotege los intereses de los inquilinos. Y ahí tiene una particularidad que les decía respecto de la suma, de dar sumas de dinero, porque en el caso de los alquileres determina que la no aplicación a los contratos de alquileres del artículo 10 de la ley 23.298. Es decir, que acá sí se permite indexar o se permite que haya pautas de actualización monetaria en los contratos de alquiler. De alguna forma, lo que está induciendo a que pueda existir contratos de alquiler tanto en moneda fuerte, en dólares, como en pesos, y en el caso que sean pesos, se pueden fijar pautas de actualización. Bien, les decía este precedente respecto de los alquileres de asociación civil por un hogar en la Argentina y asociación civil de inquilinos agrupados, que el juez toma este criterio de la Corte, que no existe caso judicial, y le niega la legitimación a estas asociaciones para representar los intereses de los inquilinos. Ustedes vean, digamos, cuál es el sinsentido de todo esto, porque ¿qué inquilino va a iniciar una acción por un propietario que no le quiere firmar un contrato de alquiler particular? Cuando todavía ni siquiera existe contrato, y prácticamente sentar las bases para que estas cuestiones no se puedan impugnar, salvo por la progresión o la ejecución de un contrato ya iniciado, pero no para variar las pautas de un contrato que todavía no está vigente. Le quita la posibilidad a los futuros inquilinos de poder impugnar. Respecto de materia de salud, bueno, fue una de las reformas más importantes que hizo el DNU, porque dejó sin efecto, más allá de todas las modificaciones que realiza respecto de las empresas de medicina prepaga, es que dejó sin efecto el artículo 17 de la ley que la regula, que establecía la posibilidad de que la autoridad de aplicación fijara el límite de las cuotas que podían cobrar las empresas de medicina prepaga. Y a partir de ahí se desató un incremento de las cuotas de medicina prepaga, que por todos es conocido, y un sinnúmero de acciones judiciales y amparos que en general dieron a favor en forma particular, cuando se presentaban especialmente jubilados, que la cuota de la prepaga le superaba los saberes jubilatorios, pero en un par de casos, en el caso Morsetti, en el caso Brauchil, uno del Juzgado Federal de Concesión del Uruguay y otro de la Cámara del Juzgado 2 de San Martín, transformaron estas acciones en acciones colectivas, y entonces esas acciones, una eran contra OSDE y la otra contra Sociedad Italiana de Salud, permitió que todos aquellos asociados, afiliados a esas dos empresas de medicina prepaga, pudieran adherirse a esos amparos, hasta que en algún momento, cuando se vieron ya saturados los dos juzgados de cantidad de adhesiones, lo cerraron, y ya a partir de este momento ya no está abierto a nuevas adhesiones respecto a esos amparos. De cualquier forma, el gobierno se vio obligado, frente a la crisis que había provocado el incremento de las prepagas, a sacar una resolución que de alguna manera iba en contra de los parámetros del DNU, diciendo que las prepagas, o escudándose o justificándose en que un grupo de prepagas había cartelizado para fijar mayores precios en las cuotas, y por lo tanto estaba monopolizando, cartelizando los precios, y con esa excusa retrotrae los precios a los valores de diciembre, con más el coeficiente de la diferencia que exista
entre los precios al consumidor entre diciembre y el mes en que se facture la cuota. Y no quedó en eso, sino que el Ejecutivo además presentó una acción de amparo a través de la Superintendencia de Salud, presentó una acción de amparo a los fines que se decrete una cautelar con este mismo objeto, y efectivamente se dictó una cautelar del Juzgado Civil y Comercial Federal 3 el 5 de mayo, que extendió los beneficios a un número importante, muy importante de obras sociales. La mayoría, algunas habían quedado afuera, pero luego el juzgado instó a la superintendencia a que le informara la totalidad de las obras sociales a los fines de poder darle alcance colectivo a todos los asociados, a todas las empresas de medicina prepaga. Con lo cual la situación en la actualidad es que las empresas de medicina prepaga deben cobrar las cuotas de acuerdo a el momento que se facture, con el coeficiente actualizado desde diciembre al momento que se facture. Y además dice el juzgado que tienen que devolver los importes en más que pudieran haber cobrado. Perdón, no devolver, sino tener un crédito, es decir, que se impute a cuotas futuras. Otro de los puntos importantes son las reformas laborales. Es un sinnúmero, es el 12-15% de la reforma que establece el DNU respecto de las cuestiones laborales, que básicamente baja los costos para los empresarios, reduciendo todo tipo de multas por relaciones laborales no registradas o indebidamente registradas. Bueno, no vamos a hacer la enumeración, pero también en el caso de la indemnización por despido del 245 le quita a la base el SAC. Bueno, incluye una serie de modificaciones posibilitando que los empleadores monotributistas puedan tener de alguna manera colaboradores que no tengan una relación de dependencia. Permite que algunos empresarios o monotributistas sean considerados como empresas pymes y que se les pueda pagar en el caso de indemnización en 12 cuotas, pues obviamente que ya por supuesto que todas estas reformas laborales inmediatamente fueron declaradas inconstitucionales por las salas de feria de la Cámara Nacional en lo laboral. Fueron los primeros que se dictaron, así que quedaron sin efecto, pero obviamente con la cuestión del alcance jurisdiccional, ¿no es cierto?, que tienen estos fallos, que no rigen para toda la República. Luego, bueno, en materia ambiental hay un conjunto de modificaciones muy preocupantes respecto a la ley de tierras, que impedía que los extranjeros adquirieran más del 15% del total de tierras en el país, y la concentración de titulares dominiales extranjeros. Esta ley fue dejada sin efecto, fue suspendida por la Cámara Federal de La Plata, afortunadamente, ante un amparo presentado por los excombatientes de las Islas Malvinas. Y luego, bueno, presupuesto sobre la ley de fuego, en fin, una serie de modificaciones respecto de la ley de energía eléctrica. En el caso de las sociedades con participación estatal, hace una profunda reforma, modifica todo el régimen jurídico de todas las sociedades en las cuales el Estado es parte, y las transforma, dice, o que se tienen que transformar en sociedades anónimas. Y para eso da un plazo de 180 días, que se vencerán en pocos días, y que por supuesto no existe ninguna reformulación con la complejidad que puede llevar
transformar una sociedad del Estado, una empresa del Estado o una sociedad de economía mixta en una sociedad anónima. Pero bueno, el decreto dice que todas estas sociedades se van a transformar en sociedades anónimas y que no van a tener ningún tipo de privilegio respecto de su operatoria en relación a cualquier empresa privada y que se van a regir por la misma ley de sociedades comerciales que se rigen los privados. Y también modifica la ley orgánica del Banco Nación para facilitar la transferencia de las acciones. Y la última reforma a la que me quiero referir tiene que ver con incorporar a las sociedades, las asociaciones deportivas que actualmente o antes del DNU la AFA solo permitía a las asociaciones civiles sin fines de lucro. El decreto DNI incorpora a las sociedades anónimas a la ley del deporte y de alguna manera genera esta cuestión entre aquellas asociaciones que se transformen en sociedades anónimas y que permitan los capitales extranjeros, la inversión de capitales extranjeros, si van a poder ser incorporadas a la AFA o no. Bueno, acá va a haber toda una cuestión ampliamente que seguramente se va a ampliar en la discusión. Bueno, finalmente les hago acá simplemente el punteo de todas las otras cuestiones que también se modifican: reforma del Estado, comercio exterior, bioeconomía, minería, aerocomercial, comunicaciones, turismo y registro automotor. Bien, les tratado de simplificar una materia que obviamente es muy compleja, toca multiplicidad de materias y, como les dije al principio, se trata en realidad de acciones y conductas y acciones en desarrollo y en pleno desarrollo. Todos los días tenemos fallos distintos y iremos en la práctica intercambiando información y actualizándonos para ver de qué manera se van a resolver cada una de estas materias y cada una de estas cuestiones, y cuando empiece la Corte a llegarle los casos particulares que tenga que resolver, que ya no pueda, digamos, tomar esta tangente de que no existe caso judicial, veremos en qué medida la Corte dice que el decreto es inconstitucional o es constitucional. Mi presunción es que no va a decir que es inconstitucional en su totalidad, sino que va a decir que es inconstitucional respecto de la materia propia que tenga que analizar, pero no respecto al resto de las materias. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad la charla. Muchas gracias por la extensa exposición de un tema tan complejo y agradecemos el interés. Y bueno, las esperamos también, o los esperamos en el Instituto de Derecho Administrativo y Municipal. Nuevamente agradecer al Colegio de Abogados de San Isidro por estos espacios que nos permiten digitalmente o presencialmente encontrarnos y tratar de colaborar entre nosotros, entre colegas, y ver si podemos avanzar en construir espacios de justicia y de efectivización de los derechos. Así que bueno, un gusto que estén acá. Muchas Muchas gracias. gracias por la exposición, doctor Verdala. Extensa, amplia y completa. Gracias.